Muy bien. Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión 133 de Hebreos. Vamos a continuar y voy a iniciar desde el versículo 11. Me voy un poquito más atrás y esto es importante para tener un poquito más de contexto. Añadí un poco más esta presentación y voy a leer el versículo de Hebreos 10:11. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Vean y repetimos que todos los pecados, todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento se ven totalmente, disminuidos en el sentido de que estos nada más estaban enfocados para una cuestión de limpieza externa, tanto del lugar como más que nada de limpieza del lugar. Y cuando viene lo de Jesucristo en el sacrificio, porque recordemos que Hebreos no dice de la cruz, él no habla de una crucifixión como tal con esas palabras, pero sí habla del sacrificio que apunta a la cruz. Y ese sacrificio que es mejor porque quita los pecados. Entonces dice en el versículo 12, pero Cristo. Vean que cada vez cuando la Biblia dice este tipo de palabras, pero Cristo está hablando en comparación, está comparando lo que ellos hacían día tras día, ¿ok? Que no pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿ok? En este caso pues sacrificio es por los pecados, la otra era por una limpieza, y aquí era anteriormente era uno tras otro, y ahorita es uno solo. Se ha sentado a la diestra de Dios, es decir, del Padre, ¿ok? Se ha sentado a la diestra de Dios Padre, y como comentaba, el sentarse a la diestra de Dios Padre quiere decir que ha sido ya todo terminado. Es una obra que ya se termina. No se tiene que estar haciendo nuevamente sacrificios. Todos los otros sacerdotes entraban y caminaban y caminaban y caminaban para un lado y tenían que estarlo haciendo nuevamente. Jesucristo, al momento de ser crucificado, del sacrificio, se rompe el velo, y entonces esto termina, el lugar santísimo ya queda obsoleto totalmente, ya no existe. Ahora dice, se sienta a la diestra del Padre. Ha sido restituido nuevamente Jesucristo en el lugar donde estaba anteriormente. Recordemos que Jesucristo siempre ha existido, ¿ok? En el concepto trinitario es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios en esto. Son tres personas diferentes con desde la misma sustancia, el mismo poder. Ni uno es mayor que otro. Y repito mucho esto porque es importante repetirlo hasta el cansancio. Ni uno es mayor que otro y es un solo Dios. ¿Ok? La acción de Dios siempre es trinitaria. Nunca va a ser una cuestión de independiente. Podrá tener en un momento la acción de uno, pero ha sido ya un acuerdo. Esto se le llama el pacto trinitario, que es antes de la fundación. Entonces, esto se tiene. Y dice ahí, de ahí en adelante, está sentado y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es sumamente importante y esto es una de las cuestiones que ayuda a enfocarnos a una teología de cruz, porque vean que no está hablando en ninguna parte de una acción de la persona para poder lograr esa santificación. Nuestra santificación, lo repito, nuestra santificación está en relación con el sacrificio de Cristo. Es decir, nuestra santificación está relacionada directamente y únicamente con la cruz. No está en términos de que yo me voy a santificar haciendo cosas para yo ser mejor. Eso cae en una teología de gloria, ¿ok? Pero la santificación, como lo dice una sola ofrenda hizo, o sea, un solo sacrificio, o en otras palabras, en la cruz hace perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿quiénes son estos santificados?
Nuestra santificación no solamente, dice, no solamente es nuestra salvación, está ligada al sacrificio de Cristo. Nuestro estatus con Dios, es decir, también lo podemos ver como esta parte de santificación, está ligada con el sacrificio de Cristo. Nuestra santificación no está ligada a las sombras. Estas han sido ya reemplazadas. Veamos que, como habíamos leído anteriormente, habla de figuras y sombras. Las figuras y sombras apuntan al Antiguo Testamento, al ritual de tipo arónico, de tipo levítico. Todas eran sombras, pero además las sombras, y ya lo habíamos leído anteriormente, que mismo Pablo hablaba acerca de todas estas obras, las leyes, las fiestas, el sabbat, o sea, el día de descanso y la propia ley ya dejan de tener este mismo sentido porque esas eran sombras. Y eso lo dice Pablo. El apóstol Pablo dice exactamente que eran cuestiones de sombras y entonces ya dejan de ser. Y dejan de ser porque si lo vemos ahora bíblicamente hablando, por ejemplo, las fiestas, todas las fiestas apuntan a Cristo. Y repito, siempre Jesucristo, Juan, por ejemplo, cuando habla de cada una de las diferentes fiestas, dice, ese habla de mí, ese soy yo. Ese, por ejemplo, del Pentecostés, habla para él. Todo apunta a Cristo. La fiesta de la Pascua apunta a Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua. Es el cual ha sido nuestra Pascua en el sacrificio para que nos, por medio de la sangre, no mató, en aquel entonces no mata al primogénito. Y igual aquí, no nosotros nos quita y nos saca de esa ira. Entonces, estas apuntan a la sombra, a las sombras y el día de descanso también. Y decía, ¿por qué? Porque Cristo es nuestro día de descanso. Y la ley, porque la ley, la finalidad de la ley va apuntando y termina también en Cristo. ¿Ok? No regresar a una forma de evangelio, lo que le está diciendo aquí a los de los hebreos es básicamente, y fíjense que puse aquí del evangelio, pero basado en obras, porque era lo que la ley hacía. Hagan esto para limpieza, y no una cuestión de perdón de pecados, sino una limpieza. Entonces dice, no regresen a una forma de evangelio que está basada en obras o realizando obras de la ley para estar bien con Dios. Nuestro estatus delante de Dios está por el sacrificio de Cristo. Ahora bien, en el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho, y observen que aquí nuevamente el autor de Hebreos va hacia el Antiguo Testamento y del versículo 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Aquí esto está, los versículos anteriores hace referencia a Jeremías, capítulo 30, lo vamos a ver tantito, pero quiero que vean que eso de pondré mis leyes en sus corazones y sus mentes las escribiré, en una parte dice cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne. No es hablar sobre una cuestión emocional, sino que es en términos de una nueva creación. Esto es una gran diferencia. Es una gran diferencia porque actualmente, y más en una teología de gloria, va a llevarse y enfocarse en la persona. Entonces ellos van a decir, pues yo te ofrezco, yo tengo un corazón humilde, sencillo y todo, y para guardar tus leyes, y empiezan ellos a hacerlo totalmente como individual y emocional, pero es totalmente lo que pasa aquí, es una nueva creación y ese es el nuevo pacto, y el nuevo pacto está en Cristo, porque la única manera que va a poner esto es por medio de ese sacrificio. ¿Ok? Y una cosa importante que dice, nunca más me acordaré de sus pecados.
La razón que no se va a acordar de sus pecados es porque ya las puso todos los pecados y transgresiones en Cristo. Y esto sucede precisamente en este sacrificio. Esto sucede en la cruz. Entonces, Dios, es importante otra vez decir, Dios, este es evangelio total y puro. Dios pone todo el pecado del creyente en Cristo, pero es de todos los creyentes que van a estar en él. Los pone y es por eso que el que no conocía pecado se hizo pecado. Y como comentaba, el punto importante de la cruz no es, no, el dolor de la cruz no es la cuestión física, los azotes, la clavada. Realmente eso no era lo doloroso, lo fuerte y lo terrible es recibir y todos los pecados de todos y la ira de Dios del Padre sobre él. Eso es lo peor de la situación. Entonces, y el no acordarse es de que, como ya lo hizo, pero el acordarse implica el tomar una acción. No tomaré más acciones en contra por la causa de sus pecados y transgresiones. Y la razón es ¿por qué? Porque ya las pagó Cristo. Porque eso ya fueron. Entonces, por eso ahora sí el versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, porque ya fue en la cruz, no hay más ofrendas por el pecado. Se acabaron. Ya no existen más ofrendas por el pecado. Eso es algo para los hebreos muy importante porque acostumbrados a tener un sistema de sacrificio una y otra vez, decirles de repente y por tantos años ya no hay necesidad, ya nada más uno, el sacrificio de Cristo en su oficio de sacerdote, de sumo sacerdote, en su oficio de sumo sacerdote, entonces ya hay una completa remisión de pecados y ya no hay por qué ofrecer ofrendas por ellos. ¿Ok? Entonces, salta un poquito aquí para trasfondo del versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, este es en Jeremías. Y vemos que Jeremías, pues para después los que pueden leer, es un poquito diferente la lectura porque trabaja en oráculos y no hay una secuencia como tal, de repente salta y hay algo que otra vez regresa. Pero dice, aquí viene días, dice Jehová. Y vean algo importante. Si ustedes leen, por ejemplo, este versículo, este capítulo, siempre como todo un profeta, el profeta dice lo que Dios dice. Ok, entonces aquí dice Jehová, y mucho dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, habla de este futuro. No dirán de nuevo pacto, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, ¿ok? Esto de, ¿por qué? Porque esto si lo vemos, las uvas agrias va a hablar sobre esa vid que produce uvas agrias y que no el pueblo no era lo que se esperaba. Y después, como veíamos en el estudio de Juan, en Juan 15, que dice, yo soy la vid verdadera, la verdadera, él está ejemplificando Cristo a todo Israel en una sola persona. Entonces, vean otra vez, en una parte, en todas partes se habla de Cristo. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, otra vez vean el he aquí en el 27, en el 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ok? Recordemos una cuestión. Israel es Jacob. Jacob se le cambia el nombre después a Israel. Y los 12 hijos salen las 12 tribus. Y la casa de todo Israel y después específicamente a la tribu de Judá. Y con la casa de Judá, por eso vienen los judíos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto.
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Vean aquí otro punto importante que en otra sesión lo vamos a ver, yo creo, de la relación que pone sobre un marido. Dice, yo soy un marido de Israel como la esposa. En el Nuevo Testamento es Cristo, el marido, la iglesia, la esposa. Ok, entonces esto se va a estar repitiendo, pero haremos esa comparación después. Pero ahí viene, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. He ahí el pacto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Todo esto, todo lo que está haciendo, la única manera de que se hace es en la cruz. ¿Ok? Regresando a Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Este lugar santísimo no es un lugar que exista ahorita aquí en la cuestión de la tierra, porque el lugar santísimo se va a estar refiriendo ahí al tabernáculo, en el cual nada más podía entrar una persona una vez al año. Estaba cubierta, estaba separada, perdón, más que cubierta, estaba separada por una cortina y la cortina servía de separación. Recordemos que la palabra santo es separado. Por eso Dios santo, 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 tres veces santo, recuerda al pueblo que está separado, separado de ellos. Él es santo, los otros no. Entonces aquí dice, teniendo la libertad para entrar. Esa libertad, ¿cómo se obtiene? Por medio del sacrificio de Cristo. Es decir, como dice ahí, por la sangre de Jesucristo, por la cruz. Entonces, por eso se rompe el velo y tenemos ahora sí esa certidumbre y libre de que Dios no nos va a matar. Porque si alguien entraba sin haber expiado correctamente hasta el propio sumo sacerdote de en ese momento, moría. Y comentaba, por eso tienen ese lacito que entraban en los pies porque, y las campanitas para que se esté oyendo que está caminando, dejan de funcionar. Desde oírse, lo jalan, entonces lo sacan muerto. Si alguien hubiera entrado que no hubiera realizado lo que Dios pedía para la expiación, moría. Entonces ahorita tenemos esa seguridad, la libertad. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Ese velo es precisamente la cortina que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Esto es de su carne. Vean que ahora todo este tabernáculo que está ya ejemplificado y apunta directamente a la cruz. ¿Ok? Y es por eso de su carne. Cuando sea habla precisamente a la cruz. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, esto es decir, Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plenitud de certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Ok? Vean aquí que esta acción que se tiene en la cruz nos hace a nosotros acercarnos con seguridad. ¿Ok? Sabiendo lo que el corazón sincero no es una acción ni una actitud de la persona. La persona no tiene absolutamente nada que aportar. El corazón sincero es una cuestión de respuesta, de entender la cuestión del evangelio, de la obra de Cristo. Y eso nos da plena certidumbre de fe, de lo que hemos creído. La certidumbre, recordemos que la fe no es ninguna cuestión de ganas o de anhelo
intenso de que algo pase o de algo se cree. La fe es la certidumbre de la obra de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es la fe. Cuando hablamos bíblicamente de tener fe, es estar ciertamente seguros de todo lo que hizo Cristo. No de mi fe, porque ni la fe es de nosotros, la fe proviene de Dios. Dice, purificado los corazones de la mala conciencia. Esto lo hace precisamente porque anteriormente el otro sacrificio nada más era interior y ahora esto lo hace interior. Y es por eso que dice, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. El lavado también está apuntando hacia, hacia la cuestión del tabernáculo. No es que nosotros vamos a estar purificándonos así como una especie de hipnosis y después lavando nuestros cuerpos con agua pura. Eso no es, sería totalmente ridículo. Pero la teología y el pietismo, muchas personas tienden a pensar y derivar este tipo de conclusiones. Dice, mantengamos firme. Ok, fíjense que aquí está hablando en plural. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, es decir, lo que hemos creído. Esta profesión de nuestra esperanza es lo que se ha creído completamente porque fiel es el que prometió, es decir, Dios. ¿De quién habla? ¿Qué significa no dejar también de congregarnos? A ver, ¿dónde está? Creo que aquí se equivocó algo del orden, pero voy a ver de que, aquí está, perdóneme. El 24, ahorita me voy a dejar. Dice el 24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ok? Aquí dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El punto aquí es, esto va a estar, esto antecede al versículo 25 que dice, no dejando de congregarnos. Este de no dejarse de congregar no está hablando, no está presente en el texto la palabra de eclesia, como lo apuntamos aquí. No está hablando de dejarse de congregar en una iglesia. Sin embargo, no está diciendo, no estoy yo diciendo que no se deben de congregarse las personas, ¿ok? Lo que yo quiero que veamos es que el texto no dice lo de la iglesia. No, la identidad del creyente es corporal, es decir, con todos los creyentes, ¿ok? Pero el versículo 25, de no dejando de congregarnos, es ahí de reunirse, no habla de iglesia, porque aparentemente en ese tiempo se dice, considerámonos unos a otros para estimulación al amor y a las buenas obras. Y eso provenía, y esa es una exhortación, y dice, lo que se estaban juntando para que se continúen estimulando a esta cuestión del amor los unos a otros y las buenas obras. Ahora, las buenas obras, la pregunta es, ¿qué son las buenas obras? Las buenas obras no es las que no son malas obras, eso no es. Las buenas obras, muchas gentes empiezan también y vuelve este concepto de teología de gloria, cuando la persona empieza a creer, si yo hago esto que es bueno, entonces es bueno. Isaías habla que nuestros pensamientos son como trapos sucios. Entonces el punto es, si mis pensamientos son tan sucios, ¿cómo yo puedo determinar que una obra es buena? No, mi mente está dañada. Yo puedo tener una serie de inferencias totalmente equivocadas, o sea, aparentemente que sean buenas, ayudando y todo lo demás, pero no necesariamente son esas obras que refiere aquí como buenas obras. Si la persona tiene sus pensamientos equivocados, malos, solamente hay pues mal, entonces, ¿cómo salen estas buenas obras? Cuando habla de buenas obras, son las obras
verdaderas. Y como las obras buenas no pertenecen en sí a la persona, las buenas obras entonces tienen que venir de Dios. Y como el creyente, al momento de estimularse al amor y a las buenas obras, observen que uno de las cosas del fruto del Espíritu Santo es el amor. Y va empezando a ver otras acciones que apuntan precisamente a estas buenas obras, las cuales tienen su origen desde Dios, las prepara desde antes. Y me voy a extender un poquito más teológicamente hablando de estas buenas obras. Las buenas obras, cuando a Jesucristo le preguntan de que cuáles son de los mandamientos, quieren poner un 4 del mayor mandamientos y cómo él resume la ley. Él resume la ley en dos maneras nada más: amar a Dios, ¿verdad? Básicamente, y al prójimo. Cuestiones que no lo puede hacer el hombre. El hombre sí requiere precisamente del Espíritu Santo. Nadie ama a Dios, nadie busca a Dios, nadie se acerca a Dios. Lo dice la propia Biblia. No es de que yo siento que yo lo busco, y eso no es cierto, porque yo creo que yo lo he buscado en momentos de dificultad y me habla. Eso es engañarse totalmente. Dios es el que se acerca. Podrá acercarse ante una situación, ciertamente, pero no es la persona que hace la iniciativa. La iniciativa siempre es de Dios, y eso nos debe a nosotros también a llevar gran gratitud. Entonces, cuando esto lo resume y vemos esta cuestión de amor, estas buenas obras, que por eso dice estimulándonos al amor y a las buenas obras, va a estar enfocado hasta ahorita este punto a la segunda parte, lo cual, y ahí viene un poco más teológico, las buenas obras es hacer lo que la ley dice. Muchas veces dice, entonces, un creyente en la tierra, ¿qué debe de estar haciendo? ¿Qué debe de estar principalmente haciendo? Y es la respuesta: buenas obras. No siendo las obras realizadas por un esfuerzo de la persona, si esto nada más es por medio del propio Espíritu Santo, que va poniendo ese querer como el hacer en la persona, esto para poder tomar esas acciones. Entonces, esas son las buenas obras que va dando, porque todo este cuerpo está guiado por el Espíritu Santo. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino dice, o sea, no es nada más cuestión de que nos juntemos, sino que exhortándonos. Ahí viene la cuestión, nuestra exhortación, lo que está hablando es aquí, es exhortándose a todo este grupo que se está juntando para estimularse y a las buenas obras. Y dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué dice aquí? Congregarse en dónde? No está diciendo en una iglesia. ¿Ok? Ahora sí, voy aquí. ¿Qué está pasando en estos momentos? En todo este grupo, ellos están bajo una persecución. Por eso es parte de esta exhortación. Por eso es parte de estar ellos exhortándose mejor. El autor se dirige a los que están sufriendo y se motiven por aquellos que realmente ven la importancia de esto. Fíjense que aquí como entre ser parte de este cuerpo del creyente, unos con otros, que se deben de estar exhortando, esforzándose, creyendo, ayudando al que es más débil, y, y que eventualmente eso va a apuntar y es lo que se debería de hacer como cuerpo, no directamente en la iglesia. Cuando los grupos, por ejemplo, de estudios bíblicos, de otras cuestiones, y tienen esta cuestión, están actuando como cuerpo. Entonces, lo que está aquí es básicamente lo que dice. ¿Por qué? Porque no deben de dejar de creer. No está diciendo hagan, hagan y hagan. No es una cuota de horas de estar haciendo o actividades. Es básicamente fe. Y la fe
no es una actividad, está completamente en contra. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué en Santiago dice que la fe sin obras es muerto? Porque eso también va a haber personas que se van a enfocar mucho en la cuestión de obras y va a decir, yo tengo que poner esa obra para demostrar. Mis obras no van a hacer más feliz a Dios. ¿Por qué? Porque el estatus de la persona que es creyente anteriormente, antes de haber sido creyente, de ser una nueva criatura, de haber sido regenerado por medio del evangelio, Pablo dice en Efesios que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El estatus de Dios con la persona desde antes no tuvo absolutamente nada que ver con ninguna obra de la persona. ¿Ok? Entonces, regreso un poquito más. En Hebreos 12:13 se va a ver nuevamente este término de que habla aquí de congregarnos. Y dice, lo vamos a ver después, pero ¿dónde está? A ver, espérame tantito. Creo que aquí tengo mal no está bien. Dice, versículo 22, perdón. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Recuerden que en la Biblia hay dos montes. Uno es el de Sión y el otro es el Sinaí. El Sinaí es donde se da la ley y el de Sión es donde, como dice aquí, donde está el pueblo de Dios, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Observen que está hablando de una congregación, no está hablando de una congregación de iglesia, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, aquí hay una referencia a esta congregación, pero se habla, es al consejo divino y no es sobre una iglesia terrenal. Entonces, regresando nuevamente a Hebreos, en el 26 viene después de que les dice todo esto de creer, cambia el 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿A qué se refiere esto? Perdemos la salvación, o también estaremos hablando de cualquier otro pecado. O sea, si yo peco, ¿cuál pecamos? Todos los días, en cada instante. Entonces dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué tipo de pecado se está refiriendo aquí? Y observen, pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ese conocimiento de la verdad es el evangelio, la obra de Cristo, lo que está hablando en términos diferentes del sacrificio de la sangre de Cristo. Si yo tengo y desecho esa obra de Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque simplemente al momento que rechazo eso, no estoy aceptando que eso fue la acción que Dios escogió para podernos nosotros limpiarnos del pecado. Y entonces vemos que nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe viene de Dios, no somos salvos por fe, somos salvos por gracia. No merecíamos ser salvos, pero cuando creemos, obtenemos esa salvación. ¿Ok? Entonces, el perder la salvación en ninguna manera se puede perder. Pensar de que la salvación se pierde es una herejía, es golpear y pisar la cruz. Es básicamente comentar que lo que hizo Cristo no sirvió absolutamente de nada. Entonces, si no, dice, pongo ahí, si no perdemos la salvación, ¿podemos estar pecando? Esta pregunta lo hace también en Romanos a Pablo, cuando habla sobre la cuestión de que entonces, ¿qué? ¿Seguiremos pecando? Esto me da libertad. No es una licencia para estar pecando.
Las personas, y aquí va a ser un poquito más directo y duro lo que voy a decir. Todas aquellas personas que creen y que argumentan de esa manera no han entendido las bases del evangelio. Lo fundamental del evangelio no lo han entendido, porque esto del evangelio no está diciendo. Pablo argumenta, si a Pablo le salieron con esa pregunta, que se sigue haciendo, entonces no debemos nosotros de sorprendernos. Pero el pensar que podemos entonces pecar sin ningún tipo de problema, no es lo que está diciendo, porque dice, pues, ¿y ahora qué? No pierdo la salvación, entonces puedo pecar. No, la persona no ha entendido el evangelio, por eso no ha entendido lo fundamental y muy probablemente todavía no es una persona regenerada. ¿Ok? Ahora, dice voluntariamente en lo que estamos hablando, por convicción de la persona que rechace esto, por ejemplo, los ateos, para ellos ya no hay más. Entonces, ¿cuál es la situación? Cae en un total incrédulo. ¿Ok? Ahora, pongo lo siguiente y quiero que observemos, este es un axioma, el axioma es algo, un enunciado que no requiere prueba. Y dice, aquello que no puedes lograr por perfección moral, ¿ok? Y es parte de la salvación, trabajar para obtener acceso al cielo, no puede perderse por imperfección moral. Si yo la salvación nunca la obtengo, nunca Dios no la da, no salva, por nuestra cuestión de buenos o merecedores, ¿cómo puedo entonces yo perderla? Entonces, por dejar de hacer algo. En ese caso, por pecar. Esto es importante, eso es axiomático, ¿eh? O sea, eso es totalmente lógico. Yo no puedo perder algo que, que nunca lo obtuve por hacerlo. ¿Ok? Si lo dejo de hacer, no lo puedo perder porque ni siquiera lo obtuve por haberlo hecho. Así de ridículo y de absurdo es cuando se habla, entonces pierdo la salvación. Dice, sino a una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este es el fin del todo incrédulo. Horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego y ha de devorar a los adversarios. Esto es lo que les espera si se rechaza intencionalmente, voluntariamente el conocimiento de la verdad. Ahora, las personas lo van a rechazar, aquellos que no fueron elegidos por parte de Dios. Esa es la doctrina de la elección. El que viola, dice la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios? Observen precisamente cuando ese pecado está directamente aquí relacionado a lo que dice pisotear al Hijo de Dios, a la cruz. Si ustedes ven a Juan Calvino en su máxima obra, es la institución de la religión cristiana, tiene ese problema con la Iglesia Católica y tiene ese debate y ve cómo hacen la cuestión de obras. Calvino es muy agresivo en su manera de hablar porque les llama perros y cerdos. Y dicen, uno, ¿cómo se atreven ellos de hacer esto? ¿No? Lo pueden leer, lo pueden buscar como él se refiere. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? Es decir, la cruz en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Eso es terrible. ¿De qué pacto está hablando? ¿De qué sangre está hablando? Vean que este pacto nuevamente está centrado en la figura de Cristo. Vean cómo la Biblia todo lo centra en Cristo, fiestas, el sabbat, la ley, también ahorita esto que estamos viendo, la santificación, todo eso es un pensamiento cristocéntrico. Esto viene, hay un paralelo en Hebreos 6:6 que lo leíamos y recayeron perdón, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, hacerlo una y otra vez, una y otra vez.
Eso es caer en vituperio, porque nada más se hace una y para siempre. El versículo el 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Este es el Padre que baja, mía es la venganza, Dios, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y ese es el versículo que se usa, muy conocido, más que se usa, dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Eso es el juicio final, los va a enjuiciar y van a ser, como estaba lo que decían los versículos pasados, enviados al fuego. Entonces, el incrédulo, el que rechaza voluntariamente en esta cuestión, consciente, en ese sentido de voluntariamente consciente, estas cuestiones, entonces él se le espera horrenda cosas en caer en manos de Dios vivo. Por eso muchas veces comento yo que Dios es un Dios terrible, terriblemente santo, terriblemente celoso, terriblemente va a ejecutar. La pregunta que he hecho muchas veces es, ¿de qué nos debemos de cuidar? ¿Por qué el juicio? ¿Quién nos va a enjuiciar? ¿De quién? Del propio Dios. Dios es el que nos enjuicia, en este caso es Cristo, y Dios es el que los va a las personas a enjuiciarlos, y a los que estén en Cristo, estamos en Cristo, tenemos vida eterna, y a los que no, muerte eterna. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Vean todo este problema que pasaba todo este pueblo de hebreo. Fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Si ven, por eso, no dejando de congregarse, no dejándose de estimular en amor y a buenas obras, porque están también ellos sufriendo, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El gozo es diferente a la felicidad. El gozo proviene de Dios, no proviene de la persona. Por eso el gozo no tiene, es independiente de la situación de la persona. Cárcel o enfermedad o lo que sea que estaban, el gozo proviene de Dios. Por eso estar siempre gozosos, no es que siempre estemos contentos, sino gozosos. ¿Por qué? Porque hemos entendido y conocemos el evangelio. Porque de los presos, repito, también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Vean la esperanza. El cristiano ve hacia los cielos, no ve la situación. No perdáis. Vean esa exhortación como no perdáis pues vuestra confianza, nuestra fe, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En Hebreos 3:6 básicamente dice algo parecido. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de los que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza, y el gloriarnos es la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Es el evangelio, lo que Cristo hizo. Los últimos versículos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Quién es? Cristo. Y no tardará, mas el justo el justo vivirá por fe. Un versículo que se repite en otras partes. El justo vivirá por la fe. Vean que todo esto que ha estado hablando está basado en el evangelio, en esta confianza que estamos comentando, que dice aquí. Dice, dice, pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, esa seguridad, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, de aquellos voluntariamente para perdición, sino a los que tienen fe
para preservación del alma. ¿Por qué preservación del alma? La fe, porque tenemos, el creyente nada más va a creer y la fe la da Dios. Y una vez que estamos, es la salvación. Somos salvos por medio de la fe. Y por eso habla de preservar del alma, porque la otra la va a destruir. Y este es el último versículo del capítulo 10 y observen nada más, aunque después vamos a regresar. Sigue el capítulo 11. Es pues, vean la continuidad muy suave. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? Lo que acaba de hablar. No es algo de que yo anhelo con mucha intensidad. La convicción de lo que no se ve, que es lo que hemos estado leyendo con esa seguridad y esa esperanza futura. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ahora el autor de Hebreos va a iniciar y va a entrar al lo que comentan algunos como si fuera el salón, no de la fama, pero el salón de la fe de los hombres que creyeron. Mucha gente dice de los grandes hombres de fe, pero realmente fueron los hombres que vamos a encontrar de lo peor. Abraham de lo peor, Isaac también fue de lo peor, Jacob también fue. Una serie de problemas. Voy a tratar de poner las características de cada uno, pero de casi de todos, con excepción de Enoch, porque Enoch fue tomado. Pero los demás, todos tienen un historial, una lista negra, ¿no? Pero entonces, ¿por qué aparecen ahí? Y es algo importante, porque no es por lo que hicieron, sino por lo que creyeron y que creen en la fe. Capítulo 12, después de haber todo expuesto, toda esta larga lista de personas que vieron y que creyeron en la cuestión de la sangre de Cristo, en el Evangelio, dice después, dice, el objeto de nuestra fe es Cristo. El mismo autor lo vuelve a poner y es todos ellos están ahí porque vieron a Cristo. Entonces vamos a continuar la próxima clase.